Buenas noches, mis queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Es para mí pues un privilegio enorme el poder leer y estudiar las Sagradas Escrituras con ustedes. Siempre es un placer, siempre es un deleite, siempre es un disfrute, porque vamos avanzando, porque vamos creciendo. Y vamos a estar esta noche leyendo en la carta a los Efesios, el capítulo 3. Recuerden que traemos una secuencia entre fe, amor y obediencia. Y entonces vamos a estar estudiando sobre este aspecto. En la carta a los Efesios, el capítulo 3, donde está descrito el ministerio de Pablo a los gentiles, recordemos que varios discípulos le dijeron a Cristo, a nuestro Maestro por excelencia, Señor, ¿a dónde vamos? ¿Dónde? Envíanos, yo voy. Y recordemos que en los evangelios el Señor los envía a muchas regiones, pero también les hace la salvedad de que a los gentiles no vayan. Y aquí es donde vemos también, además de en el libro de los Hechos, el ministerio de Pablo, que es enviado a los gentiles. Ya el Señor, obviamente, en su sabiduría, tenía destinado a la persona que iba a ir hasta los gentiles y que iba a llevar el mensaje del evangelio. Por eso no le ordenó a ninguno de los discípulos pues que lo hiciese. En algunos casos que ameritó, obviamente, la presencia de otro discípulo frente a personas ajenas al pueblo de Israel, la guianza del Espíritu Santo fue sobre ellos, y como el caso de Cornelio, que también lo hemos estudiado, lo hemos leído, que Pedro pues fue enviado a él. Pero el ministerio de Pablo es dirigido esencialmente a los gentiles. Y en la carta a los Efesios está descrito en el capítulo 3, vamos ubicándonos. Empieza diciendo de esta forma: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces aquí hay una declaración muy tácita sobre la convicción del apóstol frente a su trabajo. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Por eso lo declara al inicio del capítulo y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es muy claro, mire, cuando una persona se pone al servicio del Señor, el Espíritu Santo le instruye sobre a quiénes tiene que ir y qué tiene que hacer. Uno conversa a veces con muchos hermanos o con muchos cristianos y la gente comúnmente le dice: yo quisiera saber, el Señor, ¿para qué me tiene? ¿Qué tengo que hacer? Y eso lo llena uno de gozo, sabiendo que a otros pues todavía no les siente uno el interés, porque muchas personas se acostumbran a la vida religiosa de ir a la iglesia sin más aspiraciones al querer cumplir con ir. Pero cuando uno escucha que la persona dice: yo quisiese saber, entonces es la oportunidad para orientarlos en esta parte. Todos los cristianos tenemos una tarea, ¿cierto? Y los que hemos sido bendecidos con los dones y talentos, con el llamado al servicio, tenemos que tener claro para qué nos llamó el Señor. Nosotros no estamos llamados para llenar templos y sentarnos ahí. Hay una misión exacta, concreta. Y en Pablo esto es muy marcado y es un ejemplo para que todos los cristianos veamos que el Señor no es inoficioso.
que Dios no llama a la gente para hacer bulto, que Dios a cada quien le tiene una tarea y hay que descubrirla y hay que empezarla a hacer. Entonces, para eso es precisamente este estudio. Dice el verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Bien, se lo acabo de decir, los que fuimos bendecidos con esta gracia y que tenemos una tarea. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Perdón. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y de ahí la importancia no solo de concebir en nuestra mente que el Espíritu Santo es una persona, sino que también de buscarlo, de anhelarlo, de pedirle que nos guíe. Porque fíjense que Pablo dice aquí que es a través del Espíritu. Ese es el verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, somos afortunados. Como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Está en mayúscula. Que los gentiles son coherederos. ¿Cuál era el misterio que no estaba revelado antes? 2 puntos aparte. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa de Cristo en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Miren la función enorme que tiene el Evangelio. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, el Evangelio es importantísimo compartirlo. Yo me gozo hoy en día porque, a muy pesar de la pandemia y de todas las restricciones y limitaciones que hay, realmente el Evangelio se ha doblado. El Evangelio ha sido transmitido a muchos lugares y a muchas personas que anteriormente no tenían acceso a él, no les interesaba. O nosotros también habíamos dejado de utilizar, de aprovechar este medio para llevar el Evangelio. Verso 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Miren la función de nosotros que está ahí. Ese es el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de nosotros. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, ¿cierto? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta ahí, hasta el verso 13, es una introducción que realmente nos lleva a aseverar que Pablo tiene un convencimiento inigualable sobre lo que es su ministerio, muy claro. Sabe que es por gracia del Padre, sabe que por la fe en Cristo está ahí y sabe que el Espíritu Santo es quien lo ha hecho, le ha dado la revelación de lo que tiene que hacer. Entonces Pablo en estos cortos 13 versículos hace una exposición de su fe, de su creencia y del trabajo que tiene que hacer. Sin duda, una exposición que incluye la Trinidad en
todo su esplendor. Nos ha hablado del Padre, nos ha hablado de Cristo y nos ha hablado del Espíritu Santo. Ahora, siguiendo el hilo que venimos trabajando, que es el amor, ¿sí? A partir del verso 14 hasta el 21, nos va a hablar sobre el amor, este capítulo. Pero este amor es como lo veníamos trabajando en las epístolas de Juan. Es un amor que excede todo conocimiento. Es un amor inescrutable, es un amor inigualable, es un amor inagotable. Y vamos a estudiar ahora sí, después de esta introducción, cómo es este amor. El verso 14, vamos a quedarnos en el verso 14 y dice de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. ¡Wow! Me maravillo. Yo me gozo mucho cuando veo en las cartas la Trinidad, porque ese aspecto ha sido causal de la creación de una cantidad enorme de sectas y de religiones apartadas de toda verdad. Y me gozo mucho no porque yo pueda saber esta verdad, esta realidad, sino porque me admiro de que es tan claro como lo expone la palabra. Pero el ser humano, cuando solo tiene su sabiduría humana, no puede verlo. Por eso bien lo decía nuestro Señor Jesucristo: el que tenga oído, que oiga. Y hablaba en parábola. El que entendió, dicen en nuestros tiempos. Porque es obvio, porque es muy claro. Porque aquí no hay que buscarle pelos al gato ni otra pata, porque es muy claro. Fíjense que en solo unos cuantos versículos ya nos está hablando de la presencia de la Trinidad. Es muy claro. Entonces, cuando tenemos la orientación y la guianza del Espíritu Santo, es muy claro verlo. Cuando el ser humano trata de hacerlo con su sabiduría, puede leer este texto 100 veces. 100 veces. Pero el velo lo tiene cegado porque ha puesto la mirada en leyes y doctrinas del hombre y no le ha dado lugar a la instrucción del Espíritu Santo para que nos diga la interpretación correcta. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quisiera no explicar, yo quisiera no desmenuzar el texto, porque yo siento que le quito el brillo, el brillo que por sí solo tiene. Es que yo considero que si una persona ha sido sellada por el Espíritu Santo, al leer todas estas palabras, realmente las atesora de una vez. Miren cómo nos va el Espíritu Santo mostrando cada cosa. El versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es inevitable.
La persona quiere estar en Cristo, quiere ser parte de Cristo, quiere tener a Cristo, quiere que Cristo sea su hermano mayor, quiere ser justificado por Cristo, pues entonces debe creer en Cristo. Es inconcebible que existan sectas, religiones, creencias, conceptos, filosofías, dogmas, doctrinas que vean a Cristo de otra forma y no como el Hijo de Dios, como ese que procede del Padre. No hay otra forma, dice el apóstol, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La fe, se necesita creer en Él. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces fíjense que por eso en las cartas juaninas el Espíritu Santo le inspira a él a hablar sobre amor, sobre fe y sobre obediencia. Porque estas cosas no se pueden desligar. Acá el apóstol Pablo nos está diciendo lo mismo. Ahora, con la fe en Cristo, somos arraigados y cimentados en amor. Porque Cristo está en vuestros corazones. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿Qué pasa cuando una persona cree en Cristo y es arraigado y cimentado en amor? Vamos a leer el 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Cuando Cristo es revelado en nuestro corazón, no solo se queda en el corazón, eso se riega en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Todo eso empieza a ser transformado. Y entonces podemos ser plenamente capaces, no solo capaces, sino plenamente capaces, conscientes de comprender. Miren estas tres palabras: plenamente capaces de comprender. Esto es un hilo coherente profundo. Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí no hay nada que nos quede oculto. ¿Por qué? Ahí está el 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿A qué conocimiento se refiere? La palabra conocimiento aparece mucho en el Nuevo Testamento. En algunas ocasiones los apóstoles lo utilizan, sobre todo cuando se habla del conocimiento de Dios. Cuando aquí dice que excede a todo conocimiento, es a lo que me refería anteriormente. El ser humano se confía en su capacidad intelectual y cree comprender a Dios, y cree entender a Dios, y cree conocer a Dios. Pero a Dios no se le conoce por parte. No se le conoce por parte. Y la evidencia de que a Dios no se le conoce por parte es el capítulo 4, el que sigue, que el apóstol nos va a aclarar que hay una unidad del Espíritu. Entonces no podemos decir que creemos solo en Jehová. Entonces no podemos decir que solo recibimos a Cristo. Entonces no podemos decir que lo único que funciona es la oración fuerte del Espíritu Santo. No, Señor. No puedes separar a Dios. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Jehová es Dios. Jesús tiene la categoría de Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Por eso este verso no dice aquí, para que seáis llenos de la plenitud de Jehová. No. Dice, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel, ojo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vuelve a mostrar la Trinidad. Aquel que es poderoso, ¿sí? Y después nos dice, según el poder que actúa en nosotros, Espíritu Santo,
A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. En menos de 5 o 6 versículos, varias veces nos vuelve a mostrar la Trinidad, que es algo. Pero bueno, el hilo que vamos mostrando es que el amor que excede a todo conocimiento, esa frase del apóstol, de el amor que excede todo conocimiento, es lo que nos debe llamar la atención. Porque si nosotros queremos crecer, porque si nosotros queremos avanzar, porque si nosotros queremos saber qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hablar y cómo tenemos que hacer para edificar la iglesia, entonces debemos tener el amor. Es el amor. Porque es lo que nos está diciendo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Por eso bien lo dice este apóstol, que si en algo debemos gloriarnos, es en Cristo. Porque cuando se tiene el amor de Cristo, se es superior a cualquier razonamiento humano. Solo el amor de Jesús está por encima de cualquier conocimiento humano. Este amor es declarado como el amor mayor, porque dice que no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Jesús. Y en este corto parte del capítulo, porque no es todo, es solamente del 14 al 21, hay exactamente 7 versículos. 8 versículos. Está descrito una frase enorme. El amor que excede a todo conocimiento. No hay dogma. No hay filosofía. No hay ley que esté por encima del amor de Cristo. Y les decía ahorita que si algo nos va a justificar eso es el capítulo 4. El capítulo 4. Y en el capítulo 4 les va a quedar la tarea a ustedes asignada. ¿Qué vamos a hacer, maestro? Bueno, vamos a estudiar el capítulo 4 y 5 de Efesios. Y 5. Y vamos a describir qué es lo que debemos hacer para demostrar el amor de Cristo. ¿Qué debe hacer una persona? ¿Cómo debe actuar una persona que ha recibido la revelación del amor de Cristo? ¿Cómo esa persona demuestra que está por encima de cualquier conocimiento? Bueno, ahí les voy a dejar la tarea bien amplia porque van a tener 2 capítulos. Vean que solamente he explicado parte del tercero, unos cuantos versículos que nos dicen a nosotros el grueso, lo profundo, como les digo en otras ocasiones, lo trascendente, ¿sí? Lo metafísico. Entonces ustedes tendrán que leer el capítulo 4 y el capítulo 5 y se van a dar cuenta que es muy fácil sacar. De hecho, les doy una pista, en otra ocasión estudiamos parte de este libro e hicimos algo muy parecido. ¿Cómo demostramos? ¿Cómo demuestra el cristiano que tiene el amor de Cristo? Con base en el capítulo 4 y 5 de la carta a los Efesios. ¿Vale? Van a hacer un video porque lo van a sustentar. Van a escribir, van a sacar su tarea, van a sacar los aspectos, hagan un bosquejo, si quieren me llaman para algunas herramientas y van a subir un video expositivo acerca de cómo demuestra un cristiano el amor de Cristo, que tiene el amor de Cristo y que está sobrepasando cualquier conocimiento. Que Dios los bendiga, los amo mucho, me gozo poder compartir esta parte de la escritura y espero que aprendamos bastante.
Bendiciones para todos mis queridos estudiantes.